Hola chicos, en este video vamos a ver cómo simular un op-amp en nuestro simulador de Cadence. Entonces vamos a abrir primero el Capture-Sys, el Lorcat PCB Cadence. Esperen a que cargue. Ok, nos damos entonces a nuevo proyecto. Colocamos aquí un nombre, voy a poner aquí circuito op-amp. Aquí tenemos que cuidar también que esté seleccionada la primera opción, PSPI Analog or Mixed Signal. Si es la primera vez que lo abren, les va a pedir también, aquí les va a aparecer en blanco, entonces hay que seleccionar una carpeta donde queramos que se guarden nuestros archivos y le damos OK. En esta primera ventana le damos OK. Y con esto se crea nuestro proyecto, la hoja donde vamos a empezar a diseñar nuestro circuito. Abrimos aquí la pestañita del circuito op-amp, en el esquemático, en la página 1. Y en esta página es donde vamos a comenzar a dibujar nuestro circuito. Voy a borrar esta parte, no la ocupo. Primero voy a colocar el op-amp. Para ello me voy aquí a donde ponemos los componentes, Place Part. Y voy a buscar tal cual op-amp. Les va a salir varias opciones. El que vamos a necesitar nosotros es el que dice op-amp diagonal analog. Lo colocamos. Si se fijan, este op-amp no tiene fuentes de voltaje, es un op-amp ideal. Entonces únicamente tenemos 3 pines, la entrada no inversora, inversora y la patita de salida. Lo voy a colocar, le voy a hacer un mirror horizontal de tal manera que quede como los ejercicios que hemos estado haciendo. Perdón, entonces será mirror vertical. De tal manera que la patita positiva quede en la parte de abajo y la negativa arriba. En este primer circuito voy a simular utilizando fuentes de voltaje directa. La fuente de voltaje directa la voy a representar o buscar como VDC. Voy a buscar las resistencias R analog y voy a colocar aquí 2 resistencias para diseñar un amplificador inversor. Voy a conectarlos con el W. Pico la opción para conectarlos, para generar un cable. Y para que sea inversor, lo voy a mandar a tierra. La tierra la voy a buscar aquí en el símbolo de Place Ground. Y vamos a buscar el que dice 0 Catsim. Voy a colocar una tierra a la fuente de voltaje y otra tierra al cable que va a la patita positiva, a la patita no inversora. Voy a colocar aquí en voltaje, le voy a poner 5 volts. Entonces, así con estos valores tenemos una resistencia de 1K y 1K. Entonces nos debe dar a la salida menos 5 volts. De acuerdo con estos valores y la ecuación del amplificador inversor, lo voy a simular. Coloco las etiquetas de los voltajes y ahí tenemos 5 volts a la entrada y menos 5 volts a la salida. En esta parte de abajo 0 volts porque está conectado a tierra y prácticamente en la otra patita también 0 volts por las propiedades del amplificador. Ahora este mismo circuito lo voy a modificar para hacer un amplificador no inversor. Entonces esta fuente de aquí me la voy a llevar y la voy a colocar en la patita no inversora.
Ya coloco la tierra aquí en la resistencia. Entonces de esta manera tengo un amplificador no inversor. La ganancia debe de ser 1 más 1, un K entre un K, entonces debe de ser de 2. Multiplicado por el voltaje de entrada de 5 volts, así que debo de tener 10 volts a la salida. Lo simulo. Aquí me muestra menos 5 volts, pero este es el mismo que tenía anteriormente. Bueno, si les llega a pasar esto pues no es lógico de acuerdo a cómo está configurado el OPAMP. Seguramente se debe a que a veces se queda como con la memoria del circuito. Lo voy a cerrar todo y lo voy a volver a abrir. Aquí en Russian Files abro aquí el proyecto que estaba trabajando del OPAMP. Aquí está mi circuito, y si se fijan incluso ya tiene los valores correctos, pero bueno, lo voy a volver a simular. Ya está la simulación completa y ahí está nuestro amplificador no inversor con una ganancia de 2, 5 volts a la entrada y 10 volts a la salida. Ahora voy a modificar este circuito para, en vez de utilizar una fuente de voltaje directa, voy a utilizar una fuente de voltaje senoidal. Entonces voy a regresar a esto. Voy a quitar las etiquetas y ahora vamos a agregar una fuente senoidal, la cual se busca como vecino. Voy a hacer primero el inversor. Busco la tierra. Aquí el voltaje de offset lo vamos a dejar en 0 volts. La amplitud de mi señal senoidal la voy a definir en este caso de 2 volts. La frecuencia a la cual va a estar operando la voy a definir de 100 Hz. Y la componente de alterna, en este caso lo vamos a manejar como 0. Entonces tenemos una señal senoidal de amplitud de 2 volts y que oscila a una frecuencia de 100 Hz. Y lo que tenemos que ver es este efecto de amplificador inversor con una ganancia de menos 1 a la salida. Si lo simulo así tal cual está, no tengo, bueno, puedo poner las etiquetas, igual se queda otra vez trabado con el anterior. Déjenlo cierro y lo abro. Ok, ahí está de nuevo mi circuito. Lo voy a volver a simular.
Ya se simuló al 100% y si coloco los voltajes me da todo en 0 volts. Aquí entonces no nos sirven las etiquetas, esto solo nos ayuda cuando tenemos únicamente fuentes de voltaje directa. Lo que ocupamos aquí es nuestro marcador de voltaje para poder visualizar el voltaje a la entrada y el voltaje a la salida. Si lo vuelvo a simular, no tengo nada, de hecho vemos que los marcadores están oscuros, como si estuvieran apagados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es especificar las condiciones de la simulación. Me voy a ir a esta ventanita de New Simulation Profile, le damos clic ahí, simulación 1 le voy a poner. Y tenemos que especificar aquí, primero, cuánto tiempo queremos que se simule. Por default está en 1000 nanosegundos. Aquí lo vamos a colocar para poder ver 5 periodos de la señal. La frecuencia de operación es de 100 Hz, entonces podemos sacar el periodo. El periodo es 1 entre la frecuencia, 1 entre 100, 0.01 segundos. Y quiero 5 periodos, así que voy a simular hasta 0.05 segundos, 0.05 segundos, y después me pide la resolución, a qué velocidad queremos mostrar la señal o cuántos puntos queremos de la señal. Esto lo vamos a definir como el periodo de la señal dividido entre 1000 para poder tener 1000 puntos cada periodo de la señal. Entonces el periodo de la señal dijimos que es 1 entre 100 y ese lo vamos a dividir entre 1000. Entonces este valor es el que tengo que poner, 0.00001, que puede ser igual a 0.01 milisegundos o 10 microsegundos. Lo voy a poner entonces como 10 microsegundos. Y con esto entonces le doy OK. Mis marcadores se borraron, los vuelvo a colocar, uno a la entrada, otro a la salida y lo simulo. Y ahora sí, tenemos aquí nuestra señal de salida, entrada y salida. Podemos ver los marcadores, el marcador verde es la señal de entrada, el marcador rojo es la señal de salida. Así que tenemos aquí nuestra verde, nuestra señal de entrada, que tiene una amplitud de 2 volts y vemos que va desde 2 volts hasta menos 2 volts y que la señal de salida está invertida, va de cuando la primera alcanza los 2 volts positivo, la otra llega a menos 2 volts. Cuando la salida va a 2 volts positivo, la entrada va a menos 2 volts. Entonces estamos aquí visualizando correctamente el efecto inversor. Y adicionalmente tenemos 5 señales, estamos muestreando 5 periodos de nuestra señal. Tenemos aquí un primer pico, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos aquí nuestras 5 señales, nuestros 5 periodos de la señal y podemos visualizar el efecto de el amplificador inversor. Adicionalmente aquí podemos cambiar el fondo de nuestra gráfica para que sea mejor colocarla en el reporte. Para ello entonces vamos a irnos a Tools, Customize, Customize no, Tools, Options, y aquí nos vamos a Color Settings y en Background lo voy a poner en blanco. Le doy a aceptar y entonces ya tengo mi fondo blanco para que pueda ser mejor apreciado en mi reporte. Para copiar la gráfica nos vamos a Windows, Copy to Clipboard, OK. Ya ahí se copió, entonces ya pueden ir ustedes a su documento de Word y tal cual pegarlo. Ahí está su gráfica. Y lo mismo con el circuito. Se pueden ir aquí al circuito, lo seleccionan. Vean que todo se ha seleccionado. Dan igual Control C, copiar. Se van acá y lo pegan. Ya incluso tenemos aquí los marcadores del mismo color para que coincidan con nuestra gráfica.
De esta manera entonces vimos ya dos formas de simular el op-amp con fuentes de directa, en la cual directamente pueden utilizar las etiquetas de voltaje, y con fuentes senoidales, donde aquí tenemos que especificar las condiciones de la simulación, específicamente el run to time, que corresponda a 5 veces el periodo de su frecuencia de operación, y el maximum step size, el cual debe de corresponder a el periodo entre 1000. Con estos dos datos garantizamos tener una señal de salida que nos muestre 5 periodos y que se vea bastante bien. ¿Qué pasa si tienen aquí un dato incorrecto? Por ejemplo, si en lugar de 10 micros le hubiéramos puesto 10 milisegundos. Entonces lo simulamos y pueden observar que tenemos estas figuras que se ven como quebradas, ¿no? Esto sucede porque el tiempo de muestreo es muy bajo, entonces tenemos primero aquí un punto que ha sido muestreado, luego otro punto por aquí, otro punto por acá, otro acá, otro acá. Entonces el simulador no alcanza a interpretar si estos son senoidales o son líneas rectas o qué está sucediendo. Entonces cuando tengan una gráfica de este tipo significa que están teniendo una resolución muy baja, tienen que aumentarla para poder mejorar la calidad de su gráfica. En este caso entonces lo voy a regresar a microsegundos. Y ya con esto entonces garantizamos que la curva se vea suave, más definida y por lo tanto que corresponda más a lo que estamos esperando de esta simulación. Con esto entonces pueden hacer su taller. Aquí ya están todos los componentes que necesitan, las fuentes de voltaje, las resistencias, las fuentes senoidales. Ya únicamente realicen las conexiones correspondientes, coloquen los valores que deben de ir en las resistencias y realicen las simulaciones para verificar que sus cálculos sean correctos. Éxito, chicos.